Hoy en nuestra sección Hablemos de Letras, desde la librería Entre Libros, vamos a conocer este libro. Es un relato corto que se llama Cartas a las 2 en punto y para eso me acompaña su autor, que es Francisco Martín. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Y por supuesto también nuestro experto en literatura y de la librería Entre Libros, claro, José Domingo Pardillos. ¿Qué tal, José Domingo? Bien, buenas noches. Presentamos, Francisco, esta obra que hemos de decir que es la primera que publicas. Efectivamente, es la primera obra que he conseguido publicar, más que publico, que he conseguido publicar. Pero no que escribes. No, tenía varias cosas escritas anteriormente, casi todo literatura infantil, que es mi primera vocación, aunque creo que los resultados me están diciendo que me equivoqué, y algún tema, algún relato breve, cuento de adulto, pero como novela es la primera que escribía con vocación a orientarla a adultos, es esta obra. ¿Qué es lo que te lleva a escribir, aunque sea esa iniciación un poco más de literatura infantil? Pues el que me lleva a escribir, la necesidad de contar algo. La primera vez que yo empecé, o las primeras veces que yo empecé a escribir por temas personales, porque por temas personales estaba un poco distanciado de mis hijas, era querer contarles algo. Y se me ocurrió que como tenía poco tiempo, tenía que hacerlo de alguna forma que les llamase la atención, y se me ocurrió contarle cosas o enseñarles cosas a mis hijas a través de cuentos. Y para llamarles la atención, como no se me ocurrió otra fórmula que cuentos en verso, y empecé a escribir cuentos en verso, y durante años, y sigo escribiéndolo, cuando quiero darle alguna lección con algún tipo de moralina, les escribo un cuento en verso, les intento tocar la fibra sensible, y a partir de ahí que si de alguna forma esa enseñanza les llega, pues creo que es la mejor fórmula. Y esa fue la iniciativa, y esa es la única razón que se me ocurre para escribir. No soy profesional, todavía no me puedo dedicar a esto, y cuando escribo es porque quiero contar algo. El salto de ahí, esa escritura infantil, hablábamos de esas moralejas para los más pequeños, el salto de ahí a una novela de adultos es un cambio que parece totalmente radical. ¿Fue así o no? ¿Es algo que en realidad está bastante ligado? Es radical en cuanto a que el público es totalmente distinto, pero es totalmente en la misma línea. O sea, yo tropecé con la historia de forma casual, en un viaje a Santiago de Compostela, tropecé con esa historia que me llamó la atención y me dediqué a investigar la historia de dos personajes que existieron en la realidad de Santiago de Compostela. Me dediqué a investigar, y cuando conocí la verdadera historia, decidí que tenía que contarla. No se me ocurrió otra fórmula, no se me ocurrió otra cosa que hacer con la historia que contarla. Y contarla, lo que sabía hacer en ese momento era escribirla, y el tiempo pues ya diría lo que podíamos hacer con ella, pero la primera idea fue escribirla, y durante muchos meses estuvo en el disco duro de mi ordenador. No tenía otra intención que esa. Es una novela, es una historia, la verdad, muy curiosa. A mí me ha llamado la atención porque es una novela basada en recuerdos, ¿no? Prácticamente, de los personajes, de la situación, de la dureza, de la crueldad de estos años, ¿no? Que hemos hablado muchas veces: guerra civil, historias, la voz dormida, etcétera. A mí me ha recordado un poquitín, según iba avanzando la novela, un poco este tipo de argumentos, ¿no? De situaciones. ¿Nos cuentas que fueron personajes reales? Sí, efectivamente. ¿Y cómo se te ocurre? O sea, ¿dónde ves la chispa de transmitir esa historia de estas dos mujeres, estas dos hermanas? Y esto porque, no sé, es como un libro. Cuando lo leí me resultaba como con una añoranza muy, muy llena, ¿no? O sea, como a base de recuerdos, de historias, no sé. A ver, el argumento de la novela es la vida de estas dos mujeres, pero no era eso lo que yo quería contar. Os cuento cómo tropiezo con esa historia. Yo estoy en Santiago de Compostela casualmente por un tema de trabajo, y tengo una mañana libre y decido aprovechar la mañana pues paseando por el centro de la ciudad. Y casualmente entro en una tienda, una especie de tienda en la que, un anticuario muy extraño, en el que hay pues artículos de cine, de televisión, de fotografía, pero antiguos, cámaras antiguas, etc. Y hay dos fotografías, una de una estatua, digamos actual, y la fotografía original con la que el autor o el escultor que hace la estatua se ha inspirado. La fotografía original es la fotografía de dos personajes, de Coralia y Maruxa Fandiño,
No las conocía, no sabía nada de su historia, pero uno de ellos, Coralia, tenía una mirada que me llamó mucho la atención. La tienda estaba cerrada, no pude entrar a preguntar por ellos, pero curiosamente sigo paseando por Santiago y entro en tiendas de souvenirs y veo que hay souvenirs conmemorativos de la estatua. Pregunto por la estatua, pregunto por esos personajes y me cuentan una historia que entonces me pareció curiosa. Dos personajes de Santiago muy queridos, la gente la quería mucho, dos loquitas me decían, eran dos señoras que se volvieron locas y no querían hacerse mayor, que cierta época en que en este país pues era muy complicado vestir de una forma muy extravagante, ellas lo hacían porque no querían hacerse mayor y que iban provocando a los estudiantes. Me hizo mucha gracia porque la señorita me atiende en la tienda y dice, pero sin hacer mal a les queríamos mucho. Y esa es con la historia que yo me quedo. Entonces, aquella mirada no me encajaba con esa historia y me dediqué a indagar. Y indagué la verdadera historia que pudieron vivir, porque bueno, pues hay hechos contrastados, pero hay otros que son frutos de mi imaginación. Y cuando vi que la historia era totalmente distinta, es cuando me dio en pensar en la necesidad de recobrar esos recuerdos, porque aunque eran personajes queridos, la imagen que ahora mismo se tiene en Santiago, y son personajes populares, de hecho hay souvenirs suyos en las tiendas, es totalmente distinta de lo que ellas vivieron. Y en su momento eran personajes también, de otra forma, pero muy populares. Entonces, lo que a mí me obligó, iba a decir, lo que me incitó a escribir la historia era recuperar esa memoria. Y lo que quería contar es, o por lo menos quería compartir la reflexión de cómo la memoria se pervierte con el tiempo, cómo hechos conocidos, porque fueron muy conocidos por los santiagueses, años después se han perdido y solo pervive una determinada imagen de estos personajes. Esa fue la razón, fue casual y como te decía antes, pues como no sabía qué hacer otra cosa nada más que contar algo que tenía dentro y que tenía que soltar, pues escribí la historia y escribí la novela. ¿Cómo se cuenta eso, Francisco, que comentabas de una historia original, los hechos que pasaron, a luego la leyenda, digamos, que se ha ido creando, que es lo que ha pasado de generación en generación? Pues fue uno de los primeros problemas que me encontré al escribir la novela. ¿Cómo cuentas esa novela? ¿En qué voz la cuentas? ¿Con qué personajes? Yo quería que fuera muy reflexiva, muy intimista. ¿Cómo consigues eso cuando cuentas una historia, digamos, al uso? Y me costó encontrar la fórmula y se me ocurrió que fuera, pues como es una colección de cartas que la hermana pequeña, Coralia, le escribe a Marusha. Marusha ya ha muerto, ella supuestamente está loca, no lo sabe, y le está escribiendo cartas porque la añora, la echa de menos. Según concibo yo estos personajes, según lo que he podido indagar, es Marusha, la mayor de ellas, la que de alguna forma lidera y condiciona las actuaciones de Coralia, y Coralia, que es más joven, se ve arrastrada por Marusha. Entonces yo imaginé que cuando Marusha faltó, Coralia se sintió muy desvalida. De hecho, la realidad es que aunque hay 16 años de diferencia entre las dos, en cuanto muere Marusha, Coralia a los 3 años muere. Muere, según lo que puedo indagar, en un manicomio de pena. Entonces yo me imaginé a Marusha echando de menos a Coralia y a partir de ahí, a partir de esa añoranza que comentaba José Domingo, a partir de esa construí la historia. La historia no está contada en forma lineal, la historia no está contada, como os decía antes, al uso, de una forma ordenada temporalmente. La historia está contada, ordenada en función del tono emocional. La emoción va creciendo progresivamente hasta que llega un desenlace que no voy a contar, porque si no, no se vende la historia. Entonces, la fórmula, el cómo escribirlo surgió ahí. Me costó mucho encontrar la fórmula. Es de las cosas que más... Una vez que ya encontré la fórmula, fue bastante rodada. Fue pues soltar lo que llevaba dentro. Y una última pregunta. ¿Termina la historia o ha quedado algo en el tintero para una segunda parte, una posible continuación? La historia termina, pero tiene un final que es totalmente fruto de mi imaginación. La historia real no termina, no puede terminar como termina la mía. De hecho, no terminó así, y cuando conoces que son personajes reales, ves que, bueno, te das cuenta que la historia no puede terminar así. La historia no tenía objeto de ser una historia contada al uso, no tenía objeto de ser una historia que pudiera prolongarse. El objeto era pues que el lector se parara a pensar. Entonces la historia queda abierta
pero no, y por eso metiendo en esto una pregunta que la has leído, queda abierta pero no con intención de que haya una segunda parte, queda abierta para que la segunda parte la escriba el lector, queda abierta para que el lector pues aporte su granito de arena en esta reflexión. Pues con esa propuesta, con esa reflexión a los lectores nos quedamos. Ya saben, si quieren conocer más de la historia de estas dos hermanas y poner su propio final, les invitamos a leer este libro, Cartas a las 2 en punto. Así nos despedimos hoy aquí en Hablemos de Letras.